Send my baby home to me. Send my baby home to me. No one has gone before. No one has gone before. Miles de caminos, miles de personas. ¿Todavía no sos parte de la comunidad urbana? Bájate la app TuneIn Radio y búscanos como Urbana Va. En la mañana desayuno las dudas que sobran de la noche anterior. Luego 3 y 2 de la tarde, estamos en otro bloque más de Conurbano en Urbana. Y ahora sí estamos en comunicación con Javier Rell, subsecretario electoral y parlamentario del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y presidente del bloque de concejales de Fuerza Patria en el Honorable Consejo Deliberante de Escobar. Javier, ¿qué tal? Franco Páez, Iván Cerezuela e Iván Perchik te saludan. Bueno, saludos para vos, Franco, y para los Ivanes, y para toda la audiencia. Ahí estábamos hablando durante todo el programa sobre el MDF, pero me interesa arrancar la entrevista hablando del plenario de Mujeres y Diversidades en Escobar, que se va a llevar a cabo el sábado a partir de las 10:30 en el predio floral de Escobar, ubicado en Mateo Gálvez al 10:50. Que me cuentes un poco lo que se va a hablar, de qué se va a tratar. No, este va a ser el primer plenario seccional que realiza un lanzamiento en Ensenada hace algunos días atrás, creo que 15 o 20 días atrás, de lo que es dentro del espacio de lo que es el MDF. En este caso se lanzaba el espacio Mujeres y Diversidades, y este sábado sería acá el primer encuentro seccional, digamos, de la primera sección electoral, de los distritos que la componen la sección. La participación de las compañeras va a ser importante. El cierre está a cargo de la ministra Estela Díaz, la ministra de Género, de Mujeres, Género y Diversidades, y la jefa de asesores del gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez. Esto se espera ya después del mediodía, digamos. Javier, ¿y cómo ves el crecimiento del Movimiento Derecho al Futuro desde su lanzamiento hasta ahora en Escobar? Mira, nosotros, digamos lo que, tras la decisión de Ariel de acompañar el camino de Axel, que fue público en el momento en que asumimos las autoridades partidarias, en un acto que se hizo acá en el Club de Jubilados Ferroviarios hace ya un par de meses, y comenzamos la tarea. En ese contexto también Ariel asumió como jefe y presidente del Consejo Provincial de Economía del Conocimiento, que es una entidad que va a permitir justamente empezar a trabajar este tema en un momento que es muy complejo para la Argentina y el mundo, y donde estamos transitando una época de cambio muy fuerte, digamos, de lo que justamente la incursión de la inteligencia artificial en todos los órdenes de la vida, y esto va obviamente a cambiar los hábitos no solamente de producción, sino los hábitos de consumo, los hábitos culturales, y como todo, la discusión está centrada en lo que nosotros denominamos soberanía cognitiva o soberanía digital, o sea, quiénes son los que tienen que administrar esos datos, si son las empresas privadas o son los propios ciudadanos y los estados, tanto nacionales, provinciales como municipales. La administración del dato significa que, como dice Ariel, hoy Google sabe mucho más de uno que uno mismo, digamos, a partir de permanentemente tener el celular en la mano, que hoy es una herramienta, no podemos desconocer que esto sucede, y que esa herramienta bien utilizada nos va a permitir seguramente hacer una vida mucho mejor, pero hay que estar preparado, y al cambiar los hábitos de producción, los hábitos de consumo, obviamente cambian las relaciones de trabajo, las relaciones económicas y fundamentalmente las tensiones que esto va a traer a cambio. Estar preparados para ese momento es importante, y bueno, la tarea que tiene Ariel del Consejo
es justamente llevar esto al debate, a poder esclarecer, a poder discutirlo, ponerlo en agenda, fundamentalmente eso, y que todos los estadios de nuestras comunidades, la educación, la seguridad, la salud, digamos, todas funcionen en esa órbita, ¿no? O sea, aprovechar la innovación y la tecnología al servicio de los vecinos y las vecinas para mejorar en general la calidad de vida. Esto es lo que se busca, pero bueno, en el medio obviamente está tironeado esto por los intereses económicos y sectoriales, pero bueno, la tarea, y eso también tiene que ver con lo que va a pasar el sábado, porque también se va a discutir esto entre las compañeras, porque esto viene como una cuestión que irrumpió hace 3 años y que a medida que va pasando el tiempo y los meses, esa inteligencia sintética que es la IA, es una inteligencia que va mejorando día a día las posibilidades que tiene para resolver situaciones, ¿no? Nosotros vemos los detalles, el dibujito, la animación, el video o incluso las prestaciones desde el punto de vista de técnicas que tiene, de redacción, etcétera, pero mucho más también. Javier, Iván Cerezuela te saluda. Javier, ¿cómo andás? Buenas tardes. Muy bien, ¿vos? Bien. En este sentido, Javi, que venís hablando, si hay algún dirigente opositor que no puede negar que el intendente Ariel Suskarchuk habla de futuro, ¿no? Digo porque es algo que en general no se escucha mucho, ¿no? De hablar del futuro, de hablar esto de la inteligencia artificial. Hace muy poco habíamos visto también un encuentro que compartió con el senador de La Libertad Avanza, Diego Valenzuela. Digo, en esto de articular también con distintos sectores políticos, más allá del pensamiento que tenga cada uno, ¿qué balance está haciendo el intendente en este Consejo Provincial? Vos que tenés mucha relación y sos uno de los dirigentes de su mayor confianza. ¿Cuál es el balance? ¿Cómo se viene dando ese consejo? Y si la dirigencia política es reacia o no a esto de articular y empezar a hablar de estos temas, ¿no? Como la inteligencia artificial y cómo impacta también esto en el futuro, en la producción, en el trabajo. Mira, está buenísima la pregunta. En principio, esto no tiene que ver con banderías políticas. Sí, obviamente la inteligencia tiene que ver con el desarrollo y la especialización de lo que es el mundo capitalista, ¿no? O sea, cuando Elon Musk te dice que él está mandando satélites y naves, digamos, cohetes a Marte y a la Luna, y dice que en 2 o 3 años los data centers los van a instalar allá para no seguir contaminando el ecosistema nuestro planetario, es una definición toda, o sea que en 2 o 3 años, porque está resuelto el tema de la comunicación y la distancia, de cómo transferir los datos, entonces estamos hablando de un mundo que excede la capacidad de pensarlo. O sea, si tenemos, digo, hagamos este ejercicio, si tenemos todavía en un mundo que está en guerra, por límites, digo, llámese Ucrania, Rusia, busca el lugar de conflicto que quieras, imagínate un mundo donde la comunicación sea interplanetaria y los bytes vayan de un lado para el otro de manera, digo, en tiempos reales. Estamos hablando de algo que todos de alguna manera nos tenemos que preparar para ese momento. Y no están hablando de que esto va a pasar dentro de 20 años, están hablando de que va a pasar en 2 o 3 años. Entonces, indudablemente esto va a tener un impacto en los modos, por lo menos imagínate, hoy hay empresas chinas que están trabajando en fábricas de robots, fabrican insumos de todo tipo y los fabrican los robots, y no requieren, por ejemplo, iluminación de los espacios. O sea, ¿para qué querés la luz si lo hace un robot? Y un robot no necesita luz, se mueve por coordenadas nada más. Bueno, y eso automáticamente esos robots están dejando afuera miles y miles de personas seguramente sin trabajo. Hay que ver qué se hace con esa gente, qué hay que definir. Se habla en términos globales de ir pensando un salario universal para la gente que va a quedar fuera del sistema de producción y fuera del sistema laboral. Estos son los debates que hay que dar, y hay que darlos con todas las instituciones, hay que darla con los gremios, hay que darla con los trabajadores organizados, hay que darla con los estados. Te hablo de un solo tema, que es el tema laboral. Nos está pasando hoy la cantidad de robots que incorpora las terminales que están cercanas acá en la zona norte, Ford, Volkswagen, Toyota. Eso obviamente lo que hace es
dejar de lado muchísima mano de obra. Y esa mano de obra especializada, ¿dónde va? ¿Dónde se puede reconvertir? Entonces me parece que hay una discusión que va sucediendo, que estamos transitando, pero por otro lado también tenemos que hacer desde la política aquella cosa que hay que hacer, que es empezar a subsanar las cosas que vienen del siglo pasado, digamos, todo lo que tiene que ver con las desigualdades, las asimetrías económicas, sociales. Yo salí un ratito, estaba en una reunión con todas las escuelas especiales, el equipo directivo de las escuelas especiales, las 501, las 502, las 503, los espacios que tenemos nosotros para escuelas especiales, con la gente del área la inspectora distrital y los jefes de psicología y de educación especial, abordando una problemática que es los pibes, y esto sí es un tema, o sea, estamos hablando de esto que te decía, del data center en Marte, y nosotros hoy en Argentina y en el conurbano bonaerense tenemos que este gobierno le sacó los medicamentos psiquiátricos a los chicos con discapacidad, y tuvimos una situación hace una semana donde un alumno que hacía muchos días que no tomaba la medicación porque los padres no se la podían comprar porque el Estado Nacional se lo quitó como derecho, y el chico fue armado con un arma blanca, con un cuchillo, casi asesina a una docente. Obviamente se intervino bien, se pudo hacer, nuestro equipo de seguridad, digamos, de la Secretaría de Seguridad y de Salud y de Emergencias acudieron, se pudo, no hubo que lamentar absolutamente nada, pero eso nos tiene que llamar a la reflexión, por eso estábamos reunidos. Y estas son cosas que tendrían que estar resueltas en una sociedad moderna como la nuestra. Y sin embargo, estamos hablando de esto, o sea, los pibes con discapacidad no tienen sus medicamentos. Es una locura lo que estamos viviendo. Entonces, por eso digo, es como una cosa dual. Por un lado están pasando un montón de situaciones que Ariel las habla, que nosotros la hablamos, o que algunos las hablan, y por otro lado tenés una madeja ahí que todavía no termina de subsanar, como estas cosas, ¿no? Javier, y en términos políticos, decía Franco al principio, hablábamos de lo que es la interna en el peronismo, ¿no? Lo ocurrido ayer en el Senado bonaerense, las declaraciones de Berni, las declaraciones también de Mario Ishi. ¿Cómo estás viendo esa situación, esos distintos dardos que recibe el gobernador Axel Kicillof dentro del propio peronismo? Mira, te voy a contestar con una frase o con una palabra que dice Ariel. Eso está todo vintage. Esas cosas no sirven más. ¿Dónde está la gente ahí? ¿En qué parte está la gente? ¿Dónde están discutiendo estos temas que yo te estoy planteando? En ninguno. Entonces, me parece que entender para dónde va el mundo y para dónde va la Argentina y para dónde va la provincia de Buenos Aires, entender que es empezar a abordar las soluciones para nuestra sociedad. Y ahí no hay distinciones de partido político, todo. Obviamente está claro que hay un gobierno nacional que está planteando que el Estado tiene que ser eliminado y que hay 20 millones, 25 millones de argentinos que sobran, los pobres, los discapacitados, digamos, o sea, son sectores que el gobierno nacional desprecia, no les interesa, entendemos nosotros que a nosotros sí nos interesan, entonces tenemos mirada distinta, y la pelea tiene que ser por ese sentido de la política, ¿no? Entonces, si nos quedamos discutiendo solamente digamos lo que sería los bordes de la política, digamos, que tiene que ver con los intereses personales o del sector, no vamos a equivocar. Entendemos nosotros que Axel justamente encarna eso, a pesar de la problemática de que el gobierno nacional no gira lo que corresponde a la provincia y a los municipios. Nosotros hemos recibido 0 pesos de coparticipación que nos corresponde de los impuestos nacionales en estos 2 años y medio de Milei. La provincia casi nada, y sin embargo la provincia con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, sigue dando respuesta y tratando con mucho esfuerzo también de ordenamiento financiero de subsanar y suplir estas cosas que el gobierno de Milei fue sacando, digamos, desde los salarios a los empleados del Estado, los medicamentos, la asignación de derechos que fue este gobierno conculcando desde que llegó, desde el día 1. Entonces es difícil, y ahí entendemos que Axel hace una tarea noble
una tarea con un criterio de justicia social para todos sin distinción de lo que piensa o lo que siente, y fundamentalmente me parece a mí es una propuesta que supera cualquier otra alternativa de pensar la Argentina para atrás. Me parece que la salida, y yo particularmente entiendo que la política siempre tiene una lógica de hierro, que es de hierro y tiene una sola dirección, que es hacia adelante, no para atrás. Entonces tenemos que mirar para adelante, el espejo retrovisor sirve solamente para no volver a cometer los errores que se cometieron en un pasado. Nuestro último gobierno fue un gobierno bueno, fue un gobierno muy malo y que no abordó las problemáticas que tenía que abordar, básicamente resolver las cuestiones vinculadas a la pobreza, y bueno, lo seguimos pagando eso. La elección de octubre del año pasado, donde el peronismo pierde en la provincia de Buenos Aires la lista de diputados nacionales, es una muestra que la gente sabe distinguir. Entonces en septiembre nosotros pudimos ganar con una amplia diferencia en la provincia, porque la gente entendía que lo que estaba en discusión era el proyecto provincial y municipal, y a nivel nacional nos castigó, porque quien más sabe de política es el propio pueblo. El pueblo no se equivoca. Entonces, en ese sentido, bajo esa noble entendimiento de que para dónde va el pueblo y dónde poder interpretarlo de la mejor manera, se pueden encontrar las soluciones. Por eso me parece que es importante este plenario del sábado de las compañeras, porque van a comenzar a discutir sin tantas cuestiones de prejuicios ideológicos lo que tenemos que hacer nosotros hacia adelante, ¿no? Y el espacio MDF es un espacio dinámico, también estamos preparando también un encuentro. Ahí tenía que pasar, ¿no? No podía salir todo tan bien. Una tenía que terminar pasando. Ahora vemos si podemos recuperar la charla con Javier Rell, que estaba muy interesante, y creo que venía una de las preguntas también con respecto al tema de las reelecciones. Ver qué es lo que pasa, qué es lo que se habla, qué es lo que va a suceder también. Pero bueno, creo que el título serie ya lo tenemos, ¿no? Lo que dijo Ishi ya es medio vintage. Sí, es un poco lo que venía diciendo el intendente Ariel Sujarchuk en distintas oportunidades, no solamente ahora, ¿no? Sino también incluso antes de las elecciones, el intendente que trataba de surfear un poco en la interna y de despegarse de eso, ¿no? De las críticas justamente entre la cámpora y el quisilofismo, que, como decíamos, recrudecieron en el último tiempo, pero que está claro que van a continuar. Bueno, veremos qué pasa con eso. Veremos qué pasa, qué es lo que podemos terminar de definir, y bueno, ya ir promediando la nota, porque estaba en una reunión, lo decía recién Sí. Javier Rell, para ir cerrando y bueno, hablar un poco de qué es lo que termina pasando en las RR, ¿no? Terminar preguntándole eso. Es un poco a lo que iba tu pregunta, ¿no, Cere, seguramente? Sí, para saber si ya, por lo menos informalmente, están Ahí, trabajando en perdón, Cere, que te corté justo. Ya tenemos a Javier. Javier, te hacemos la última pregunta, si ya por favor. ya te liberamos. Cere. Javier, para no robarte más tiempo, bueno, obviamente por tu lugar en la provincia de Buenos Aires como subsecretario parlamentario y electoral, por lo menos saber si informalmente se está hablando, si pudiste hablar con el gobernador, si empezaste a dialogar con los distintos sectores políticos respecto a las reelecciones indefinidas. Está claro que Malena Galmarini, cuando asumió la comisión en el Senado hace un par de semanas, dijo que el masismo iba a tomar, bueno, otra posición a la que tiene otro sector del peronismo, pero si por lo menos informalmente se empieza a hablar de este tema, que es algo que empiezan a presionar los intendentes, ¿no? Mira, para entender cómo sigue la política de cara al futuro, lo primero que hay que entender es que la divisoria de agua es esa, es la reelección o no de los intendentes y de los legisladores provinciales, y obviamente concejal y consejero generales. Y digo divisoria de aguas porque solo así se va a entender con qué sistema, con qué instrumento y en qué momento se va a votar el año que viene en la provincia de Buenos Aires. Hay muchos proyectos, digo, de modificación del sistema electoral, de cuestiones que, digo, lo venimos trabajando en el Ministerio de Gobierno, analizándolo, ¿viste? Hay propuestas que son interesantes o son parcialmente interesantes, que esta sería por ahí lo más correcto decir, parcialmente interesante,
pero obviamente lo que va a definir es el tema o no de las reelecciones. Para mí, por eso digo, siempre es divisoria de aguas el tema de las reelecciones, porque uno tiene que pensar, en la provincia de Buenos Aires no va a haber posibilidades de que reelijan 82 intendentes, de los cuales 62 son del peronismo. Obviamente en la provincia de Buenos Aires no va a haber posibilidades que más del 40% de la legislatura no pueda reelegir, si esto no se resuelve. Entonces, hay que pensar dónde va a ir toda esa gente, qué va a hacer, qué van a hacer todas esas compañeras, compañeros y de otros partidos también. Entonces, me parece que es una discusión que hay que darla. Yo calculo que parte de esas discusiones se vienen dando. De parte del gobierno provincial ya hubo una definición del gobernador y particularmente del ministro Bianco, que en las conferencias de prensa lo manifiesta siempre, que nosotros estamos a favor de la eliminación de la ley que impide las reelecciones, más de un periodo, que se votó en su momento. Para mí no hay que darle demasiada vuelta y por ahí se elimina esa ley y resuelto el tema, y se empieza así ya a plantear, bueno, qué vamos a hacer, si va a haber paso o no va a haber paso, si vamos a dejar que los partidos políticos definan en interna sus candidaturas, porque eso después hay que ponerlo eso en un calendario electoral. Vos tenés que agarrar el calendario y empezar a ver cómo ajustás, si hay que hacer algún tipo de modificación en cuanto al tema de los plazos y los tiempos los cuales se establecen en la presentación de las listas, si van a ser la elección va a ser simultánea, si va a ser una elección concurrente, si vamos a usar el mismo sistema electoral, boleta única de papel nacional o boleta única de papel provincial, o si se sostiene la boleta partidaria, digamos, que tiene el sistema, la ley actual. Así que nada, si vamos a votar el mismo día o no, bueno, son todas interrogantes que creo que están sujetos a lo más importante, que es si existe o no la posibilidad de que vuelva a haber reelecciones. Clarísimo. Javier, muchísimas gracias por estos minutos en Conurbano en Urbana. Mañana vamos a leer la nota en el portal La Noticia Web. Abrazo grande. Un abrazo para todos. Muchas gracias, como siempre. Pasaba Javier Rell, subsecretario electoral y parlamentario del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y presidente del bloque de concejales de Fuerza Patria en el Honorable Consejo Deliberante de Escobar. Cresti, ¿te parece si vamos a la tanda y volvemos en un ratito? Estás escuchando Urbana Va. Suena bien. Estás escuchando Radio Urbana, como Buenos Aires, única e incorregible.